continuando con las ideas de Jacobs, que estaban en el video anterior, recordemos que Jacobs toma el nombre, el concepto abarcativo de conducta, sin embargo lo transforma en un concepto a través de la categoría de evitabilidad. El concepto de acción como evitable causación y el correspondiente concepto de omisión como evitable no impedimento de resultado le permiten construir un concepto abarcativo de conducta que en la respectiva evitación de un resultado diferente abarca lo común de la acción y de la omisión. En síntesis, para Jacobs, conducta es la evitabilidad de un resultado diferente. Recordemos, como dijimos en el video anterior, que en definitiva transforma, así como lo hacían las teorías negativas, transforma la conducta y el análisis en una configuración de posición de roles, y esas posiciones de roles identifican posiciones de garantes, convirtiendo a todas las conductas en omisiones de evitar conductas no deseadas o no esperadas. Lo individualmente no evitable, causación de un resultado, no sería una acción atípica, como habíamos dicho, sino que directamente no sería una acción. Lo enlaza nuevamente al concepto, a la idea de la acción típica. Casi diríamos que la vacía de contenido o la deja con un contenido provisorio, teniendo en cuenta que luego Jacobs afirma incluso que toda construcción dogmática de la conducta o de la acción es provisoria hasta el momento de la culpabilidad. Dice, es provisional. Recordemos entonces que para Jacobs, vuelvo sobre esto, que sería como la síntesis de lo importante en relación al tema que nos convoca, es que el incumplimiento derivado del rol y la posición de garante convierten a todos los delitos en omisiones, tal como lo postuló, y en ese sentido decíamos había un emparentamiento con la teoría negativa de la acción, solo que desde una posición funcionalista, convirtiendo la evitabilidad en la clave para entender el criterio relacional de la conducta. Conducta, volvemos, como evitación de un resultado diferente. En este sentido, también hay algo que se encuentra muy presente en Jacobs y que tiene que ver con el normativismo y de dónde deduce las leyes Jacobs, que es a través de su posición de la derivación de las relaciones sociales, pero normativizadas. El normativismo extremo, podríamos decir, de Jacobs, también podríamos pensar, se emparenta o es una vuelta al hegelianismo. ¿Cuál podría ser la diferencia que encontramos entre la posición de Hegel? Recuerden esa posición lógica de que la negación de la negación es la afirmación, y por tanto, si el delito es la negación del derecho y la pena es la negación del delito, entonces existe una reafirmación del derecho. Tengamos en cuenta que en alguna medida el planteo de Jacobs vuelve un poco a esa lógica filosófica y lo plantea desde la perspectiva de la fidelidad al derecho. ¿Cuál es la diferencia que podemos encontrar con Hegel, que incluso podría dudarse si hablamos de teorías de la pena respecto de las posiciones, porque bueno, es muy difícil probar las teorías positivas, legitimantes del poder punitivo, que bueno, para Hegel la teoría era una teoría absoluta, podríamos decir, en la clasificación de Bauer, y Jacobs plantea una teoría de la pena identificada con la prevención general positiva. Bueno, hasta aquí entonces más o menos algunas de las ideas de Jacobs, que por supuesto van a derivar también en sus criterios imputativos. Recordemos que Jacobs no denomina teoría del delito, pero hace un análisis equivalente a través de criterios de imputación objetiva. Veremos un poco más adelante algunas de las críticas a esas posiciones. Vayamos con el otro funcionalista moderado, podríamos decir, el concepto personal de la acción en Roxin,
Roxin, como dijimos, es funcionalista, pero lo plantea precisamente a la acción como un concepto pretípico, critica a Jacobs y la posición de Jacobs y a la concepción negativa justamente por construir la acción como parte de la teoría de la imputación. Lo define, por tanto, como lo que se produce por un humano como centro de acción anímico-espiritual o, brevemente, como exteriorización de la personalidad. De este modo, Roxin entiende que puede construir un concepto abarcativo porque acciones dolosas y culposas son exteriorizaciones de la personalidad, al igual que las omisiones. La causalidad, la finalidad, el resultado, la relevancia social, etcétera, serían todas cuestiones que corresponden al injusto y la culpabilidad, pero sobre las cuales solo puede preguntarse siempre que exista una exteriorización de la personalidad. Es decir, volvemos a una idea de la acción como categoría basal, genérica, primer filtro, podríamos decir, para el análisis sistémico de la teoría del delito, y lo constituye como una configuración pretípica. Señala que tanto el concepto naturalístico de acción, hablamos de List, pero recuerden que siempre cuando trabajamos sobre estas categorías es la modificación de List-Belling la que se toma para el desarrollo de la teoría del delito, como explicó el profesor Zaffaroni en una clase anterior, y señala entonces que este concepto naturalístico de acción como un extremo normativismo, es decir, la teoría negativa, esto que hablábamos de Jacobs y también las teorías negativas, se alejan de la experiencia común, lo que no sucedería con un concepto jurídico basado en la exteriorización de la personalidad, que tendría una base prejurídica penal. La teoría de Roxin, en definitiva, permite contar con un concepto de acción que es útil como elemento vinculante de los diferentes momentos teóricos, pero, como el mismo Roxin reconoce, no satisface por completo el requisito de un concepto pretípico de acción. Roxin admite que en algunos casos es imposible sostener su concepto de acción personal completamente neutral frente al tipo, particularmente en las omisiones. Es necesario advertir, dice, que el concepto de exteriorización de la personalidad no es completamente neutral en todos los casos frente a las instancias valorativas del tipo. Tampoco es posible prescindir, sin excepciones, en el ámbito de la omisión de la valoración jurídica. Un omitir no puede considerarse expresión de la personalidad mediante la espera de una acción. ¿Cuáles son las críticas que plantean Zaffaroni, Alagia y Slokar a la posición de Roxin? Vamos a ver algunas generales, e igual lo vieron también en los videos del profesor Zaffaroni con muchísimo más detalle. Sostienen que el concepto mismo de acción como exteriorización de la personalidad resulta problemático. En principio tengamos en cuenta que ya el término personalidad está vinculado dentro del ámbito jurídico penal y más particularmente a través del discurso criminológico con una identificación que podríamos decir estaba relacionada históricamente o genealógicamente con el derecho penal de autor. La idea de la personalidad del autor como una característica relevante en el análisis, históricamente ha tenido un peso sustancial. Ellos sostienen que es cierto que podría ser aplicable a un enfermo mental o a una persona con perturbación de su actividad consciente. También lo es que Roxin no lo aplica en el sentido en que la personalidad se usó para caer en el derecho penal de autor, es decir, advierten esta crítica que acabamos de mencionar, sin embargo reconocen que el problema es la terminología, no la utilización de Roxin en este contexto. Sin embargo, sostienen, también es verdad que con esto se dice poco, porque el concepto de personalidad es harto equívoco y con el requisito aclarativo de que sea expresión de la actividad anímico-espiritual se adelanta relativamente poco. Lo cierto es que no avanza mucho respecto de la versión realizadora del tipo de los autores neocantianos, pues en definitiva, que la finalidad pertenezca a la acción dependerá de la tipicidad.
En la dolosa será final y en la culposa causal. Y en la omisión será acción en la medida en que el tipo la reclame, al menos cuando no haya una ética social que la espere. Esto de la ética social que le espere tiene que ver con unos ejemplos que podríamos pensar, pueden aplicarse a la teoría de Roxin y que están vinculados con lo esperable en función de la actividad social y el desarrollo, digamos, dentro de un sistema funcionalista, ¿no? Social, de cada una de las personas dentro de esa sociedad. Digamos, no es esperable, podemos decir, por ejemplo, que yo le dé una bofetada a un transeúnte. No es esperable. Qué sé yo, tal vez no es esperable que me suba a un poste de luz y me ponga a gritar en el medio de una calle. Digo, estas son las cuestiones, me parece, que están vinculadas a esta idea de lo esperable, ¿no? La ética social y lo que espere. Roxin intenta, sostienen los autores, construir un concepto jurídico penal de acción que pretípicamente cumpla la función limitativa selectiva que exige el nullum crimen sine conducta, y cabe reconocer que le asigna correctamente esa función. En ese sentido, digamos que tiene un criterio limitativo del poder punitivo, el concepto de Roxin. Sin embargo, su base es peligrosamente amplia por lo indefinido del concepto de exteriorización de la personalidad. Y además porque metodológicamente la construcción se hace para satisfacer todas las formas típicas. Es decir, aunque no entre en contradicción con las líneas del derecho penal reductor, no responde tampoco a las premisas que plantean estos autores, que son las de limitar y contener el poder punitivo, sino otras. Bien, vamos a entrar de lleno entonces al tema que nos convoca hoy en estas reuniones, que es la acción y su ausencia en función reductora. Bien, como decíamos, la acción es un concepto jurídico que desde el marco teleológico planteado de un cometido con una función de contención acotante del poder punitivo, resulta en una de las más interesantes implicancias la que tiene en el ámbito de la acción como carácter genérico del concepto del delito, o sea, como receptáculo de la materia que habrá de someterse a los desvalores del injusto y de la culpabilidad para contrastar la mínima racionalidad del impulso punitivo y descartar lo que encierra demasiada cuota de racionalidad. Recordemos que la teoría del delito va a plantear justamente la contraselectividad racional que se va a contraponer precisamente a la realización de un poder punitivo, de un sistema penal que se desarrolla de manera selectiva, arbitraria y discriminante. El concepto de acción en el derecho penal es un concepto jurídico pretípico y el concepto jurídico, sin embargo, eso significa que tiene una valoración jurídica, pero sin embargo no puede estar desconectado del mundo. No se puede generar desde un normativismo extremo una definición que no tenga ningún asidero, ninguna vinculación con los datos que presenta el mundo en la realidad. Zaffaroni, Alagia y Slokar plantean entonces que el derecho penal debe construir su concepto de acción procediendo por abstracción de datos de la realidad. Cualquier ciencia, en definitiva, que se ocupe de la conducta humana, lo hace de la misma manera, de modo que no hay un concepto de acción real que pueda abarcar todos los aspectos, sino una realidad de la conducta humana de la que cada saber, las distintas disciplinas, conforme a sus intereses e incluso a veces cada escuela o paradigma dentro de un propio saber, abstrae lo que entiende útil para su concepto de acción o conducta. El derecho penal debe elaborar el propio en función de sus intereses como saber autónomo. Es por lo tanto inevitable
que en este sentido la acción sea, para el derecho penal, un concepto jurídico y no un mero dato de la realidad. Esta aclaración es importante porque son algunas de las cuestiones que se habían planteado en el debate causalismo-finalismo y algunas de las críticas vinculadas al planteo que decían que hacía Belzer, o las interpretaciones que hacían del planteo de Belzer. No se trata de una decisión del penalista, sino de una condición que no se puede aludir. Es una condición óntica. Un concepto jurídico penal de acción, por lo tanto, debe ser útil como carácter genérico del delito, entendido como receptor que delimita la materia que somete a los sucesivos filtros valorativos en la común tarea de contener y reducir el ejercicio del poder punitivo. Recordemos que, a diferencia de otras construcciones dogmáticas, podríamos decir, Zaffaroni y Alagías Lócar dejan explícitamente establecida cuál es su función teleológica para poder también hacer un análisis y un correlato de en los distintos estamentos y filtros valorativos de esos principios o funciones teleológicas. En este sentido plantean que el nullum crimen sine conducta reclama un concepto pretípico de acción que por imperio constitucional e internacional debe imponerse incluso al poder criminalizante primario. Recuerden cuando comenzamos con estos videos que lo poníamos como una advertencia. El nullum crimen sine conducta es uno de los principios que funda también qué es lo que se puede prohibir y qué no. Lo mismo sucede también con la autonomía moral del artículo 19 de la Constitución Nacional, que prohíbe incluso al legislador, al criminalizante primario, al poder criminalizante primario, penar pensamientos. Bien, la conducta entonces como carácter genérico, reductor, implica que el ser de la conducta no impone ningún concepto, no hay un concepto óntico de acción, pero sí hay límites en la construcción jurídico-penal del concepto de acción, límites ónticos al concepto de acción. Cabe preguntarse, pues, si no existe otra fuente legal que proporcione la base de la construcción del concepto de acción y en lo posible que sea oponible al poder criminalizante primario, pues de lo contrario su construcción debiera derivarse de la razón, o sea, construirse iusnaturalísticamente. Es posible hallar esta base en la Constitución misma. El hecho del proceso y de la causa en el artículo 18 sería una base bastante sólida y más aún, como dijimos anteriormente, en el artículo 19, cuando habla de las acciones privadas de los hombres, que a contrario sensu serían acciones públicas o acciones privadas con implicancias públicas. Es decir, cuáles van a poder ser las acciones abarcativas en función de este artículo. Bueno, las acciones públicas o las acciones privadas con trascendencia pública, con implicancia pública. Esas son las únicas que admiten la intervención estatal. Todo lo demás, como decía Sampay, queda simplemente a la esfera de la moral, Dios, dice el artículo, o la conciencia personal, pero no puede estar abarcado por la criminalización estatal. Para mayor claridad, conforme a la incorporación del artículo 75, inciso 22, se exige expresamente en varios textos del derecho internacional de los derechos humanos que solo puedan configurar delitos, acciones u omisiones. Esta es otra cuestión importante, artículo 11, segundo párrafo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 15, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, etc. Conclusión. Cabe entender algo que ya habíamos ido adelantando. Vamos a hacer una especie de conclusión sobre la presentación del concepto. El concepto de acción es jurídico, o sea, debe construirse por el saber jurídico penal. El procedimiento constructivo es la abstracción desde la realidad de la conducta que no impone ningún concepto, sino que nos da un límite a la construcción del concepto. Esto es, digamos, una muy buena aclaración por parte de los autores que tiene que ver con no caer en la confusión de que el concepto es
no es jurídico, podríamos decir, sino que simplemente viene dado por la realidad, que sería un extremo, y el otro extremo, que ya dimos algún ejemplo, que es el abstractamente valorativo o un normativismo extremo que no reconozca ningún límite en la realidad para la definición o para la configuración del propio concepto de acción. Y el tercero es que la base legal no debe derivarse de los tipos, sino de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos. El concepto debe elaborarse ideológicamente conforme al objetivo reductor y conteniente del saber jurídico penal. Decíamos al comenzar estos videos que la Constitución establece el nullum crimen sine conducta y el cognitationis pena nema patitur, con lo que reclama la construcción de un concepto jurídico penal de la acción que puede oponerse a los tipos que los violen y no a la inversa. No sé si recuerdan, en el primer video hablábamos de esta cuestión. Eso implica que la idoneidad se derive de la capacidad para cumplir la función constitucional de limitar al legislador y no a la inversa. O sea, que el concepto de conducta no se adapte a cualquier plan de criminalización primaria, sino que ese plan de criminalización primaria, volvemos, y así también el concepto abarcativo de acción, se deriven del límite constitucional. No habría razones para sustentar un concepto jurídico con contenido equivalente al que el finalismo pretendía derivar de lo óntico si no fuese apto para que por lo menos pudiese ser captado por los tipos como acción y omisión, pues ello se impone en el mismo texto constitucional. La discusión en torno de la ubicación sistemática del resultado respecto de la acción ha derivado entre la ubicación en la acción, en el aspecto objetivo del tipo penal, incluso algunos lo han considerado en la punibilidad. También hay quienes incluso hablan de disvalor de la acción sin importar el resultado en ningún aspecto. Los autores observan que no se trata de una cuestión de detalle, sino de un serio problema sistemático que se vincula a la teleología constructiva del conjunto y que no se agota en una mera cuestión de ubicación, sino que abarca el concepto mismo de resultado. Esto que vamos a trabajar sobre el resultado tiene que ver con la acción y sus representaciones en el mundo. Por supuesto, la acción también implica múltiples causalidades entre las que están diversos resultados, y bueno, veremos cuál es el relevante jurídicamente en función de ello. Los autores sostienen que la Constitución exige que los tipos abarquen acciones conflictivas. Volvemos sobre el artículo 19 de la Constitución Nacional, en aquellos que no afecten a terceros, ¿no? Lo que después vamos a construir desde el principio de lesividad, y que implican un hacer humano que lesione a otro, ¿no? Es elemental que ese hacer tenga un sentido para que sea la acción, o sea, que se oriente en el mundo conforme a ciertas representaciones, más allá de cualquier discusión acerca de si este sentido debe llamarse finalidad o de cualquier otra manera, o sea, que se haya propuesto provocar un conflicto o lo haya provocado por violar una pauta de cuidado o por introducir un riesgo desaprobado, si se prefiere esa definición. Es un sentido necesariamente que debe exteriorizarse en el mundo, porque si no hay una exteriorización en el mundo, de lo contrario, no podría nunca llegar a ser un conflicto y tampoco sería un conflicto lesivo. Esto significa, entonces, que cualquier concepto jurídico penal de acción tiene que tener en cuenta la exteriorización de la misma. Es un fenómeno que no siempre la integra, pero que necesariamente la acompaña. Debe tener una ubicación sistemática pretípica, pues de lo contrario el tipo abarcaría un vacío o, lo que es lo mismo, carecería de una exteriorización. Sin embargo, lo que es también claro es que estos efectos no pueden ser analizados a nivel pretípico, porque no es abarcable y porque fundamentalmente se trata de una función jurídica de definición del conflicto que no es realizable sino mediante el empleo de un tipo como instrumento. Es decir, el resultado en definitiva es una de las consecuencias que abarca la acción,
tiene que haber una exteriorización en el mundo, esto queda claro, pero no va a ser analizado pretípicamente. Eso no quiere decir que no lo integre o lo constituya dentro del mismo fenómeno. Bien, entonces, la acción se considera concebida como sentido que se exterioriza y que tiene efectos en el mundo. Esa exteriorización tiene múltiples efectos mundanos, como habíamos sostenido previamente. Pueden ser imaginados, imaginables, también hay inimaginables. Y el agente sabe que su sentido puede disminuir el azar acerca de ciertos efectos, pero siempre en un límite, más allá del cual el cruzamiento de esos efectos son incontrolables. Es decir, hay múltiples efectos y múltiples causalidades que produce la acción en el mundo. Toda acción que se exterioriza debe hacerlo en el mundo, donde no hay solo fenómenos analizados por la física, sino por todas las disciplinas, ya que el mundo es también interactivo, cultural, con reglas que configuran un marco de exteriorización de la acción. Si alguien quisiese analizar hasta dónde puedan llegar los efectos de una exteriorización de sentido en el mundo, llegaría a resultados infinitos. El enjambre de infinitos resultados o efectos posibles de una acción exteriorizada, por supuesto, no son abarcables por el conocimiento humano. ¿Qué es lo que nos va a importar entonces? La definición de un pragma conflictivo, de la acción y su obra. Como sostienen los autores, la ley no solo no puede prohibir efectos que no son abarcables ni controlables por el sujeto de la acción, sino que es elemental que solo le interesen algunos de los efectos que modifican el mundo en forma adhesiva para alguien o para todos y que puedan vincularse a la acción como obra del autor. La acción y su obra constituyen el pragma conflictivo, que es lo que el tipo capta.